Hola, pues hoy cumple 80 años Bob Dylan, 80 años de vida y 60 y tantos de darnos la mejor música. Me gustaría mostrarles algunas cosas que tengo aquí no de memorabilia, sino de colección, discos, libros que tengo sobre Dylan. Empezando por este libro que es de Illustrated Records, donde vienen hasta cierta época, pues todos sus discos, empezando con su disco debut, el Bob Dylan, creo que del 61, 62. Luego vendría el The Free Willing Bob Dylan, eh, un disco precioso todavía con su onda acústica, todavía no se electrizaba. Y lo mismo sucedió con The Times They Are Changing, de Dylan, es la portada de The Times They Are Changing, tercer disco de Dylan. Más tarde vendría el Another Side of Bob Dylan. Son sus primeros 4 discos que de algún modo es la parte más folky, más de canto. No exactamente que sea la última donde hace canto de protesta, pero sí es donde es un poco más claro en sus críticas. El Bringing All Back Home es ese sí lo tengo aquí en vinil. Vamos a ponerlo aquí. Y el primer disco en el que ya se electrizó, en el que ya usó instrumentos eléctricos, gran disco que es el Highway 61 Revisited, donde viene Like a Rolling Stone, año 66. Ese lo tengo en edición mexicana. De hecho es el único disco de Bob Dylan que tengo, creo, en edición mexicana, no estoy seguro. De una colección que se llamaba Gigantes de la Música. No recuerdo qué disquera la sacaba, creo que la Columbia debe haber sido, o sea, lo que ahora es Sony Music. Después vendría pues el disco por antonomasia de Bob Dylan, en Blood and Blonde, primer disco doble de la historia del rock, porque salió un poquito antes que el Freak Out de Frank Zappa. Ese también lo tengo, aquí está. Discazo por todos lados, este disco doble de Dylan. Abrimos la portada para que se vea completa. Así se ve desdoblado el disco por la portada y la contraportada. Y en la parte de adentro trae algunas fotografías del buen Bob, de Robert Zimmerman. Bueno, ¿qué disco vendría después de Dylan? Vendría para ir por orden. Este disco no lo tengo, John Wesley Harding. Un disco quizá no de los más brillantes, de los mejores, pero tiene canciones muy importantes también. Luego vino que fue su introducción a la música country. Tuvo un accidente de motocicleta entre el disco anterior y o fue después del Blood and Blood, no me acuerdo, pero el caso es que le cambió la voz por completo. Aquella voz que después recuperaría en este disco es completamente distinta. Es aquí donde viene Lay Lady Lay, o la de la chica del norte, North Country Girl, Girl of the North Country, perdón. Eso sí lo tengo aquí también en disco de vinil. Después continuó este disco, el Self-Portrait, que muchísimos críticos coinciden en que es el disco pues menos bueno, para no decir más malo, de Bob Dylan. El Self-Portrait, es la portada. Es un disco que, para ser sinceros, conozco muy poco, si es que alguna vez lo he escuchado. New Morning, un discazo, ese como me gustaría tenerlo, no lo tengo ni en CD pero es un gran disco. Tiene una canción que se llama If Dogs Run Free, si los perros anduvieran libres, que es una especie de jazz genial. Esta es la portada de New Morning. Luego vino el Planet Waves, otro disco de bastante dudosa calidad. El Planet Waves, no muy brillante, para decir verdad. Un disco que no trascendió demasiado, creo yo. Y luego, y esta super joya del año 75,
que es el Blood on the Tracks, su disco sobre el divorcio, porque se acaba de divorciar de su esposa, y todas las canciones versan sobre el tema. Esta es la portada del disco, una de mis joyas, creo yo. Blood on the Tracks, sangre en los tracks, en los caminos, y un discazazazazazo, por donde quiera que se le escuche, donde quiera que se le vea. Luego vino, déjenme ver, claro, el Desire, un disco bastante bueno, Desire, todavía de los años 70, gran disco también. Y creo que el libro llega hasta ahí, ¿no es cierto? No, no, el libro también incluye el Street Legal, otro muy buen disco, de los menos conocidos también, el Street Legal, pero muy buen disco también. Y hasta ahí llega la discografía de este libro. Entonces ya los discos que les voy a enseñar ahora pues son los que yo tengo. Empezando por este, que es otra joya, el Infidels. Antes de este salieron dos discos que en este momento, el Slow Train Coming, que fue cuando se volvió católico Dylan. Entonces el Slow Train Coming, quizás sea un poco dudoso por su catolicismo un poco forzado. Sin embargo, empleó mucho la música gospel. Es un gran disco, el Slow Train Coming. Y luego vino otro, ¿no?, que se llama Shot of Love, me parece que se llama. También en su vertiente católica. Y después volvió al judaísmo. Y cuando volvió al judaísmo, grabó Infidels, que es un muy, 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 muy buen disco. Creo que aquí es donde viene I and I, que es una gran canción. Esta edición es mexicana, por cierto. Bueno, viene Joker aquí. Muy buena canción también. Y otros discos que tengo que ya no sé si van con el orden o no. El Empire Burlesque, que es un disco regular. No de los más brillantes, a decir verdad. Este, que es el disco que grabó en vivo en el Budokan. Este tiene es un álbum doble también. Tiene la virtud de que toca muchos de sus grandes éxitos, hasta Blowing in the Wind incluso, y Mr. Chamberlain, etcétera, sus grandes clásicos, pero les hace arreglos muy diferentes, entonces suenan muy distinto. Algo que suele hacer Dylan, cuando se presenta en vivo, cambiar las canciones en cuanto a sus arreglos musicales, pero este es un muy buen disco, el grabado en el Budokan de Tokio, en Japón. Este también es en vivo, el Real Life. No tan bueno como el disco del Budokan, más austero, digamos, en su instrumentación y todo, pero muy buen disco también. Luego viene este, que es el disco que grabó, uno de los discos que grabó con The Band, con el grupo The Band, que lo acompañó mucho tiempo, que incluso en la película The Last Waltz de Martin Scorsese, que es la película acerca de la despedida del último concierto de The Band, ahí aparece Dylan entre los invitados y cantan varias canciones. Este disco es muy bueno también, en vivo, en concierto, aquí para que no le dé el reflejo. Bob Dylan, The Band, Recorded Live in Concert. Y bueno, vienen muchísimas canciones, All Along the Watchtower, Don't Think Twice, It's Alright, Just Like a Woman, I Shall Be Released, Knocking on Heaven's Door, It Ain't Me Babe, Highway 61 Revisited, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, en fin, discazo. Otro disco de más, el Real Life, ya lo había enseñado, perdón. Y sus dos discos que en realidad no son los únicos. Tiene 3 discos de Greatest Hits. Es el clásico primer disco de Greatest Hits. Lo llegó a tener mi hermano Sergio en la versión mexicana, me acuerdo. Y después ya yo lo conseguí más adelante, es la versión importada, que es donde vienen sus canciones de los primeros discos. No me acuerdo si hasta Like a Rolling Stone incluso viene aquí. Y después sacó el Greatest Hits 2, que es doble, es un álbum doble, muy bueno también. Discazo también de Bob Dylan. Y pues aquí la contraportada. Luego sacaría el Greatest Hits 3, que ese ya lo tengo yo en CD. Greatest Hits 2. Perdón, Greatest Hits 3. Y más adelante ya los tengo yo en CD.
pues el Time Out of Mind, que es un discazo maravilloso. Ya, este me parece que ya de los años 90, ¿no? Sí, en el 97, perdón, no alcanza a ver si es 87 o 97, pero creo que es 97. Sacó 3 discos buenísimos, una serie que fue el Time Out of Mind, después el Love and Theft, que es este, Love and Theft, y el Modern Times. Esta fue como una especie de trilogía, no sé si voluntaria o involuntaria, de Dylan, en la que volvió a sus raíces blueseras, countries, música muy de raíz, y los 3 discos son soberbios. ¿Qué otras cosas hay de aquí de Dylan? Tengo bueno, este que es su famosa gira del 75, que fue todo un fracaso. Me parece que hay una película documental, bueno, existe la película documental, pero me parece que está en Amazon o en Netflix, no estoy seguro, pero búsquenla, vale la pena porque es el Rolling Thunder Review. Por cierto, ahí tenía yo el libro de esa con detalles y datos de esa gira. Fue una gira de estas que hacían remontándose a los años 20, cuando se juntaban como caravanas de músicos y recorrían por medio de camionetas, en este caso, todo el territorio estadounidense, y presentaban el show, pero fue un fracaso económico terrible. Perdió muchísimo dinero Dylan con este. Y bueno, otros discos que ya son más bien de versiones, este que se llama un tributo a Bob Dylan, volumen 2, este es de la revista Uncut, y ese es el Bob Dylan número 1, aquí están los dos, que sacó la revista Uncut hace algunos años, hace ya unos 15 o 20 años. Venían en la revista Uncut y afortunadamente los tengo. Este es un gran homenaje a Dylan, se llama This Ain't No Tribute, este no es un tributo, de House of Blues. Son puros músicos negros o afroamericanos, para decirlo correctamente, que no me vayan a querer linchar. Puros músicos afroamericanos haciendo canciones de Dylan. Es un disco verdaderamente sublime. Y acá hay otro que se llama Tracks Inspiring Bob Dylan, o sea, canciones inspiradas en Bob Dylan, con música o sea, con músicos como Warren Zevon. En realidad son canciones de Bob Dylan. No sé por qué dice tracks inspirados por Bob Dylan cuando son canciones de Dylan. Gates of Eden viene It's All Over Now, Baby Blue, Lady Day, Knocking on Heaven's Door, con diferentes músicos como pues, Richie Havens, Billy Bragg, Steve Goodman, Josh Richter. Algunos no los conozco, pero es un buen disco también. Y por último, bueno, esto no sé ni cómo ni por qué lo tengo, es de los que daban en las disqueras. Es un bonus de selecciones. Viene la de Tangle Up in Blue, una canción bellísima del Blood on the Tracks. Y por último, un libro más. Este es cuando trabajaba yo en Editorial Posada me cayó este disco. Lo hizo Jaime Pontones. Jaime Pontones, que era locutor en Rock 101 y fanático total de Bob Dylan. Y escribió esta biografía de Dylan, bueno, este análisis de Dylan, de sus canciones, más que biografía, es un análisis de muchas de sus letras. Muy buen libro, lo sacó Editorial Posada en los años 80, cuando yo trabajaba allí. Se llama el blues de la nostalgia subterránea, y pues es una joyita que tengo por ahí guardada. Según yo tenía una biografía editada en España, chiquita, de Dylan, pero pues no lo encontré. Pero bueno, pues este es mi Dylan en casa hoy que cumplo 80 años. Como se darán cuenta, pues sí soy muy seguidor del buen Bob, y pues me congratulo de que llegue a los 80, esperemos que llegue a los 90 y que siga produciendo. Sigue produciendo, el año pasado sacó este disco que en este momento olvidé el título, Rogue and algo, que es un super disco. Salió en 2020 y esperemos que en 2021 saque otro para conmemorar sus 80 velitas. Pues nada más, esto quería yo presumirles, la verdad, y espero que haya sido interesante para ustedes ver la presencia de Bob Dylan aquí en esta su humilde casita. Bueno, me despido y hasta pronto.